Estamos de regreso para saludar de inmediato a Andrés Cruz, abogado, docente de la Universidad de Concepción, director de Corbiobío. ¿Cómo le va, Andrés? Buenas tardes. Sí, no tenemos, no lo escucho a Andrés, ¿ah? No sé si tiene activado su micrófono. Vamos a intentar mejorar la comunicación. Sí, perfecto. Ahora sí, Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchos saludos a los auditores de radio, perdón, de TVU, estoy pegado con la mañana. Don Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, bueno, somos hermanos acá de la radio, así que todos parte de la Universidad de Concepción. Todos parte, me parece muy bien, Sí. me parece muy bien. Un saludo ahí a la radio UDEC. Andrés, bueno, obviamente pendientes de lo que pasa en varios temas que se ligan a lo judicial. Por ejemplo, se decretó prisión preventiva para Hugo Bustamante por el crimen de Ámbar Cornejo y fue formalizado por violación con homicidio. Con femicidio. Sí. Violación con femicidio e inhumación ilegal. Sí. Bueno, quedó en prisión preventiva, esa es la cautelar decretada, pero hay mucha crítica al Poder Judicial, Andrés, producto del historial delictual de Hugo Bustamante, de que se le diera la libertad condicional pese a haber cometido un doble homicidio hace años y nunca mostrar un arrepentimiento muy sincero y de estar seguro de si podía volver a cometer el mismo delito o no. La crítica al Poder Judicial, ¿se entiende o está fuera de lugar porque los jueces y esta comisión que funcionó de libertad condicional aplicaron lo que había? A ver, yo creo que es sumamente poco conveniente el generalizar en torno a que es todo el Poder Judicial que estaría afectado por una suerte de falta de empatía frente a circunstancias en las que existe un individuo que por ciertas características hacía realmente improcedente, o en realidad impresentable, más que improcedente, para corregirme, el hecho que se le considera la libertad condicional. Me consta a mí que hay comisiones de libertad condicional que funcionan en las Cortes de Apelaciones con magistrados que se niegan muchas veces a la concesión de la libertad condicional y que finalmente es la Corte Suprema, por vía de recursos de amparo, quienes obligan finalmente a la concesión de este beneficio. Ahora, quizás un par de precisiones preliminares. La libertad condicional es una forma de cumplir el saldo de la pena que se le impuso a un individuo que corresponde a una privativa de libertad, con el objeto de que él se vaya adaptando al régimen de libertad que va a ser adquirido en plenitud con posterioridad al cumplimiento de la sanción. Es una forma de cumplir la pena que se le ha impuesto por parte de los tribunales de justicia y que está regulado en un decreto ley que es el 321, escuche bien, de 1925. Bien, ahora, hay que tomar en consideración que cuando se pronunció esta comisión de libertades condicionales de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la ley vigente no era la que actualmente resulta aplicable, ¿ya? Estaba vigente este decreto ley 321, pero que había sido modificado el año 2012 por la ley 20.587 y que traspasó las atribuciones que se le concedían a los órganos políticos administrativos. Ustedes siempre escuchaban los seremis, que eran los que se pronunciaban respecto a las libertades condicionales, y que fueron reemplazados por estas comisiones de libertad condicional. Además, esto permitió que se hiciera una interpretación del artículo segundo del decreto ley 321 en el sentido de que la libertad condicional correspondía a un derecho. Y como correspondía a un derecho, se estimó que cumpliéndose objetivamente los requisitos que establecía la ley, buena conducta y que el sujeto hubiese cumplido la pena o la mitad de la pena que hubiese sido, a la que hubiese sido condenado, tenía derecho a optar a esta libertad condicional. Ahora, por favor, esto era en principio, porque hay varias excepciones en torno a la mitad de la pena. Ya, en el caso específico, en el caso en concreto de este sujeto, él estaba condenado a 27 años de privación de libertad. Y en la antigua normativa, que fue modificada el año 2019, se establecía que cumpliendo más de 10 años, en el caso específico este sujeto estaba condenado a 27 y por lo tanto a los 11 años postuló,
se le concedió el beneficio de la libertad condicional y por ese solo hecho la pena quedaba reducida en 20, es decir, el saldo de los 9 años restantes tenía que cumplir la modalidad de libertad condicional o libertad a prueba. Ahora, el problema es que en Chile el control que existe respecto de los sujetos sometidos a libertad condicional es sumamente precario, por decir prácticamente inexistente. Y con la normativa que se introdujo en el 2019, además de eliminar esta circunstancia que yo le acabo de referir, además de incorporar que se trata de un beneficio y ya no de un derecho, se incorporan los delegados de libertad condicional. Pero lamentablemente, adivine qué pasa con estos delegados. No están funcionando porque no se ha dictado el reglamento. Es decir, estamos en esa situación igual que en la antigua normativa. Andrés, pero el caso Ámbar podrá servir de precedente para mejorar el sistema, para revisar las comisiones. Hay una conmoción generalizada y muchas presiones. Obviamente acá se cuelgan los políticos. Hay acusaciones constitucionales que ya se van a poner contra la jueza que le dio la libertad condicional. ¿Podría el caso Ámbar marcar un antes y un después? A ver, no fue la jueza la que le concedió la libertad condicional, fue una comisión de libertad condicional. Ella era parte de la comisión. Sí. Y por lo tanto no aparece como justificado el hecho de que se esté en el fondo levantando una figura, un chivo expiatorio para los efectos de responsabilizarlo de todo lo que ocurre. Sin perjuicio de ello, cabe hacer presente que desde el punto de vista excepcional, por favor, estoy hablando desde la excepcionalidad, sí hay magistrados que lamentablemente en este afán de ser garantista, a mi juicio, malentienden lo que es el garantismo y realmente adoptan en situaciones excepcionales decisiones que pasan a ser prodelincuentes. Yo creo que con eso hay que tener cuidado y creo que esto es una alarma para los efectos de evitar los extremismos, porque está bien ser garantista, pero yo creo que cuando nos pasamos a ser prodelincuentes la situación cambia absolutamente, porque quien tiene que padecer finalmente las consecuencias de una decisión de esta característica no es el señor de detrás del escritorio que toma la decisión o la señora de detrás del escritorio, sino que son ciudadanos generalmente en situaciones de marginalidad a quienes el sistema parece ser que son absolutamente indiferentes. No es una situación tampoco que sea exclusiva de Chile. Aquí hay un libro, yo lo recomiendo mucho, que se llama Leticia, de un historiador francés que se llama Iván Jablonka, y que describe una situación muy parecida que ocurrió en Francia en el gobierno Sarkozy, no hace mucho tiempo, y que implicó una confrontación entre el gobierno de Sarkozy, el Ejecutivo, y el Poder Judicial. No es algo que sea excepcional, sino que ocurre de cuando en vez en distintos países cuando se dan este tipo de situaciones de connotación. Ahora, hay que tener cuidado también, porque no podemos legislar en base a la excepcionalidad. Es decir, sí, es un caso trágico, es horrible, pero eso no significa prejuzgar de que todos los sujetos que están en libertad condicional van a volver a delinquir. Creo que eso es complejo tener que asumirlo desde esa perspectiva, porque también es un hecho que por un lado ahora existe la presión de que hay que evitar de que se le conceda la libertad condicional a toda persona que ha sido condenada por un delito deleznable, pero por otro lado no olvidemos que la misma turba furibunda a través de redes sociales está pidiendo también la libertad condicional o la forma de cumplir de manera distinta de un sujeto que fue condenado por quemar 2 seres humanos vivos. Entonces, no podemos legislar en base a las simpatías o antipatías que tengamos por las víctimas o los imputados, sin perjuicio, que es una alerta, insisto, que nos debe convocar para ir perfeccionando el sistema e ir instaurando algo que resulta esencial en Chile. Más que las comisiones, es los tribunales de ejecución de pena. En Chile no tenemos jueces de ejecución de pena. Los jueces de garantía, con toda la carga de trabajo que ya tienen que asumir el peso de hacerse cargo de las situaciones que acaezcan en el cumplimiento de la sentencia a la que fue condenado un individuo. Sí, podríamos entrar a una discusión más larga de qué es un crimen detestable, en fin, pero hay quienes dicen es que alguien que viola, que abusa sexualmente, que viola y mata, no debería nunca acceder a ningún tipo de beneficio. ¿Eso también sería muy prematuro, apresurado, peligroso? Es que qué buena la pregunta que tú me haces, porque yo creo que implica una discusión de política criminal, que no es una discusión de derecho penal, que quede claro, son cosas distintas. Una discusión de política criminal en torno a que nos sentemos a conversar. ¿Qué queremos con la pena? ¿Qué queremos?
¿Queremos vengarnos institucionalmente? ¿Queremos una sanción que retribuya la conducta desplegada por parte del individuo por una cuestión de justicia? ¿Queremos prevenir la comisión de futuros delitos para los efectos de ejemplificar en este sujeto que condenamos frente a otros que eventualmente podrían incurrir las mismas conductas en lo que se exponen? ¿Queremos en el fondo demostrarle a la ciudadanía que está vigente la ley y por eso castigamos al individuo? ¿Queremos proteger la vigencia de la norma o queremos resocializar al individuo? ¿Qué queremos con la pena? Mientras no levantemos el velo y tengamos una discusión en serio, no de redes sociales, no de la histeria que pueden producir situaciones como esta, que son trágicas, deleznables y que indudablemente nos llaman la atención, pero mientras no profesionalicemos y seamos serios, es poco lo que vamos a poder hacer. Finalmente vamos a terminar con un montón de legislación parchada y con legislación que tiene un nombre para los efectos de cada una de las circunstancias que tienen que ser abordadas de manera distinta. Yo creo que los tribunales de ejecución es una buena medida y en segundo lugar establecer categorías de delito. No es lo mismo, como tú muy bien dices, no es lo mismo una violación con femicidio que un robo con fuerza en lugar habitado destinado a la habitación. Ya, pero hay que tener ese debate. Claro, exactamente. Y con la cabeza y hay que abrir las puertas. Por eso, súper bien que TVU, que la radio de la universidad estén abriendo las puertas, que existe un debate serio desde esa perspectiva. Andrés, en honor al tiempo te quiero preguntar por otra noticia del fin de semana, este control al diputado Hugo Gutiérrez, donde se escucha que él le dice yo soy más autoridad que usted en relación a un militar. ¿Qué opinión te deja eso? Una triste opinión de cómo un sujeto que debería comportarse de una manera justa, y más aún ahora, en estos tiempos, ejemplar para los efectos de evitar de que se diga que existe un abuso del cargo que se detenta, tienda finalmente a tratar de sacar algún tipo de provecho por el cargo que está desempeñando de representación popular. Más aún cuando en el vehículo, según consta en las imágenes, no iba solo, iba con más personas y que pretende que se comunique su privilegio hacia el resto de las personas que no gozan de la misma circunstancia. Ahora, hay que tener cuidado con los videos, es efectivo. Los videos simplemente uno constata una parte de lo que ocurrió y hay que ver el contexto completo. En todo tipo de sucesos, no solamente en este del diputado Gutiérrez, sino que en muchos otros. Pero esto llama la atención en torno al nivel que están teniendo aquellos que ocupan cargos de representación popular. Y es grave. Y suena feo eso de soy más autoridad que tú. Es como... Para empezar, no es más autoridad que nadie. Él ocupa un cargo de representación popular y cada uno ejerce sus funciones sobre la base de la situación o contexto en el que se encuentra él. Él podrá tener un cargo de representación popular para hacerlo valer en el espacio y en los contextos en los cuales ha sido elegido, pero eso no implica que tenga algún tipo de atribución especial para eludir las responsabilidades que son aplicables para todos los ciudadanos de la República, más aún invocando en exceso un fuero que no le permite a él obrar de la manera como lo hizo fuera del hemiciclo. Por último, Andrés, nos hemos enterado que camioneros cortaron la ruta 5 en la Araucanía, en diversos sectores, están amenazando con un paro. Y esto está en el marco de este conflicto que data desde hace, no sé, yo iba a decir décadas, desde siglos. El Estado de Chile no le ha dado solución y bueno, por el otro lado tenemos esta huelga de hambre que sigue extendiéndose de los, entre comillas, presos políticos, según mencionan quienes defienden la causa de estos mapuches que están encarcelados, Andrés. Se encrispa el asunto, es difícil tener una solución. ¿Te parece que un paro de camioneros podría marcar una inflexión? Yo creo que se están radicalizando absolutamente las posiciones, lamentablemente. De ambos lados. Sí, creo que existen grupos extremistas de ambos sectores y que hay unos que están hace rato esperando que el Estado imponga cierta solución al conflicto y que lamentablemente se han visto empujados para los efectos de incurrir en la autotutela, que hay muchos que anunciamos desde hace mucho tiempo, que mientras no existan medidas que permitan asegurar la vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio de la República y en particular en Arauco y la Araucanía, es poco lo que se puede hacer
en torno a las críticas que podamos hacer nosotros, que estamos más alejados del sufrimiento de quienes ven día a día como son perseguidos, se les cobran peajes, se les queman camiones, son emboscados permanentemente y que no han tenido una respuesta por parte de las autoridades. Qué bueno que digas que efectivamente, entre comillas, presos políticos, porque bastaría hacer un análisis del caso a caso para que nuestra opinión se vaya relativizando en torno a estos fanatismos que podemos perseguir con el objeto de defender determinadas causas, sin perjuicio de reconocer que estamos al debe hace mucho tiempo hacia los pueblos originarios, no solamente hacia el mapuche, sino hacia muchos otros. Lo dije entre comillas porque hay gente que dice que sí son presos políticos, otros que no, quedará para los televidentes. La presión de los camioneros, ¿se entiende? ¿No corresponde? No, no estoy de acuerdo yo con este tipo de presiones que finalmente lo que hacen es afectar a personas que están en una situación que no tiene ninguna vinculación con los delitos que se están cometiendo. Ese tipo de acciones llevan a refrendar finalmente que los otros justifiquen a su vez la violencia para los efectos de hacer valer sus pretensiones. Y así la verdad es que es difícil que se logre dar pie a que exista algún tipo de diálogo entre las partes que están en una posición u otra. O sea, un paro sería parte de estas posiciones extremas que tú dices. Que absolutamente, o sea, es una manifestación de fuerza. Todo este tipo de tomas, finalmente de corte de rutas, de interrupción de las actividades que se desarrollan en un lugar determinado, constituyen actos de fuerza que pueden ser interpretados como violencia por uno u otro sector, sobre todo los más radicalizados. Y que a muchos les traen tristes recuerdos en la historia reciente de nuestro país. Andrés, lamentable, que te vaya muy bien, muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a ustedes, que estén súper bien, un abrazo.